Muy bien, continuamos y desarrollamos en lo que sigue lo que sería la tercera acepción del principio de culpabilidad que me interesa que ustedes conozcan. Esta es la penúltima, nos referimos al subprincipio de dolo o culpa. Básicamente es una noción que parece ser con la que principalmente vincula nuestro código penal al principio de culpabilidad o de responsabilidad, aunque no es la única, si es la única que aparece en el Código Penal. Hemos visto que al menos la sala asignó cuatro significados bien diferenciados a culpabilidad: dolo culpa, responsabilidad personal, responsabilidad estricta o culpabilidad estricta y responsabilidad por el hecho, que no le hemos visto aún. Sin embargo, en el Código Penal, cuando ustedes revisan el principio de responsabilidad, que vendría siendo el mismo de culpabilidad, solo menciona el subprincipio de dolo o culpa o el tema eh, del subprincipio que estamos conociendo. Es un error, sin duda alguna, del Código Penal. Nosotros sabemos que culpabilidad tiene más significados, sin embargo, el único que menciona el mismo cuerpo normativo es la idea o noción de dolo o culpa. ¿Qué significa esto de dolo o culpa? Lo que ya habíamos adelantado. El actuar criminal tiene que ser necesariamente con intención criminal de cometer el ilícito o con negligencia o impericia o falta de cuidado. Sí, muy bien. Aquí tenemos a lo mejor un caso o un ejemplo. Ya, por error, por negligencia, por impericia, el cazador mata a un ciclista que resultó ser un peligroso agresor de mujeres. Un cazador sin querer le disparó eh, a una presa de nuevo. Este fue un hecho no que se dio en Estados Unidos, sino que entiendo yo que sucedió en México y le terminó impactando a este señor que ya tenía un historial, curiosa la nota, de violencia contra mujeres. Eh, el caso no puede ser analizado como homicidio simple, pues el homicidio simple es un tipo penal doloso. Lo único que se le puede imputar a este señor, en el mejor de los casos, a quien mató al cazador francés, es como se llama el tipo penal de homicidio culposo, quizás, en el mejor de los casos. O incluso si se llega a demostrar de nuevo que es un hecho imprevisible, fortuito, absolutamente inimaginable que esa persona estuviese ahí, incluso podría ser que no existiese ningún tipo de responsabilidad, porque de nuevo la voluntad en derecho penal solo se castiga si es una voluntad que se realiza de dos formas, ya sea de manera dolosa o de manera culposa. Quizás es una idea que hace falta retratar un poco más: responsabilidad, dolo o culpa. Ya decíamos, en derecho penal la responsabilidad solo puede ser de dos tipos. ¿Cuál nos puede servir? A lo mejor nos puede servir un esquema en sentido jerárquico. La voluntad se tiene que expresar de dos formas: de forma dolosa o por medio de culpa. ¿Qué significa que sea con dolo? Dolo tiene el significado regular que se le asigna la palabra desde la perspectiva como más vulgar. Es un hecho intencional, es un hecho eh, en el cual se busca el resultado. Lo vamos a precisar un poquito más: intención de cometer el resultado. En el dolo, yo busco el resultado, yo quiero el resultado, eh, y precisamente mi acción se encamina o se ejecuta para alcanzar ese resultado. Quizás por aquí podemos meter otra proyección, no, otra imagen, perdón. Quizás hoy nos sirve algo de proceso para más o menos retratar cómo sería un actuar doloso. En el actuar doloso,
ustedes van a observar que existe una intención, por ejemplo, lo voy a poner en ejemplo del homicidio, intención de matar, de matar, elección de medios para matar, elección de medios para matar. Y bueno, consecuentemente lo último sería la acción o ejecución de matar. Si la acción se alcanza, el delito es consumado; si no se alcanza, el hecho es tentado. Vean que en el hecho doloso hay una intención que desde el inicio es una intención que es morbosa, que es patológica, que es ilícita, que es criminal. Precisamente por eso se castiga el hecho, porque desde un inicio existe la intención de matar. En el hecho culposo, por el contrario, estructuralmente, aunque tiene los mismos pasos, es muy distinto, realmente, es muy distinto. Vamos a ver si lo podemos copiar este esquema. Vamos a hacerlo ahora con el hecho culposo. Vamos a poner el hecho culposo. Sí, hecho culposo. Lo separamos bien para que no se nos confunda. En el hecho culposo, no, la intención nunca recae sobre algo ilícito, sino que existe una intención o un fin lícito. Esa es la característica del hecho culposo. Fin lícito. Puede ser mi fin? Mi fin puede ser llegar temprano a mi casa. Llegar temprano a mi casa no es desde ninguna perspectiva jurídica algo reprensible, algo malo. No es algo ilícito, no es algo que el derecho reprenda. Entonces, el fin lícito, llegar temprano a mi casa, llegar temprano, no es de por sí, no es desde ninguna perspectiva, más bien dicho, un fin ilícito, sino que por el contrario es lícito. El problema en el hecho culposo, en el esquema del desarrollo de la voluntad o el íter criminal, no recae en el paso 1, sino en el paso 2, la elección de medios. ¿Qué medios elijo yo para llegar temprano a mi casa? Norma de cuidado. Yo infringir norma de cuidado, ojalá nos quepa la idea. Elección de medios, infringo una norma de cuidado. ¿Qué elijo yo para llegar temprano a mi casa? Bueno, para llegar temprano a mi casa yo decido irme en sentido contrario. Ir a 150, 130 kilómetros por hora. Voy en la carretera que va hacia Santa Ana, o vengo de Santa Ana, por ejemplo. Voy en mi vehículo a 130 kilómetros por hora para llegar temprano a mi casa. El problema en el hecho culposo no es tanto el fin, que el fin es lícito, sino el problema de la elección del medio. El medio que yo he elegido es un medio que infringe una norma de cuidado. A final de cuentas, en los dos casos se da la misma acción. En los dos casos yo mato. La diferencia es de que en el hecho doloso, el actuar criminal es la principal finalidad, mientras que en el actuar culposo, lo que yo he elegido voluntariamente es un medio en el cual yo preveo, hombre, a lo mejor no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada, yo sé que no va a pasar nada, me voy a ir a 130 kilómetros por hora. Yo preveo una posibilidad que yo sé que la puedo fácilmente esquivar, y el resultado igual termina pasando, ¿verdad? Por alguna circunstancia que termina sucediendo, un vehículo se me atravesó, un peatón cruzó rápido, yo no me pude detener por la velocidad a la que me conducía. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de lo que vendría a ser un homicidio no doloso, sino que un homicidio culposo. Entonces, en la culpa, la actitud característica no es la intención de cometer el resultado, sino que es elección de es un medio que imprudente, es un medio que peligroso. Yo, conociendo el peligro, expongo el bien jurídico a esa situación de tensión o de peligro por un decidir negligente de mi parte. Y ahí viene la sanción o el castigo.
Naturalmente, el hecho culposo va a ser menos castigado que el hecho eh, el hecho culposo va a ser menos castigado que el hecho doloso. Aquí tenemos los tipos penales. Este es el homicidio simple, que se entendería como homicidio doloso. Vean que la sanción está de 15 a 20 años de prisión. Es una pena relativamente alta, es de las más altas que tiene el Código Penal, mientras que el actuar culposo creo que es en el 132. Vean que el actuar culposo, este es el homicidio piadoso, el actuar culposo es de 2 a 4 años de prisión. Es una diferencia marcada, ¿verdad? El máximo en el homicidio simple es 20, el máximo en el culposo son 4. Un homicidio simple no se puede conciliar, un homicidio culposo perfectamente se puede conciliar. Es raro que un culposo llegue a la etapa de vista pública, porque generalmente las partes ya han conciliado. El hecho culposo, siempre desde la perspectiva del Código Penal, va a ser menos grave, va a ser menos intenso, y consecuentemente va a recibir menos pena. Creo que la razón de lo anterior es bien sencillo, ¿verdad? De comprender, mientras que el hecho doloso expresa una voluntad abiertamente contraria a los fines del derecho. Yo quiero contradecir el derecho abiertamente, yo quiero matar, yo quiero lesionar el bien jurídico, es una actitud de menosprecio abierto, intencional, que se busca contra el orden jurídico en sus valores más importantes, los bienes jurídicos. En el hecho culposo, por el contrario, no existe esa naturaleza de desprecio. Yo considero valioso la vida de la persona, pero ¿qué es lo que sucede? Yo calculo mal, yo no elijo correctamente, prudentemente, la forma en que me voy a desenvolver en eh, este ámbito de desarrollo de mi personalidad, en el ámbito de tránsito, en el ámbito reglamentario, en el ámbito que sea. Yo no me desarrollo correctamente, yo no elijo bien el medio, yo infringo una norma de cuidado, yo termino generando el resultado. Eso hace que el hecho culposo sea menos intenso penalmente hablando, y va a tener una pena mucho menor, mucho menos intensa que el tipo penal doloso. Todos los tipos penales culposos tendrían que tener menos pena que el hecho doloso. No hay ningún hecho culposo que termine teniendo más pena que un hecho doloso. Quizás un último aspecto se me olvidó mencionar y que se relaciona con lo anterior. Si se fijan, yo les he dicho a ustedes que el homicidio simple es homicidio doloso. Sin embargo, ustedes no observan en el 128 ninguna parte que diga doloso. Ahí no dice homicidio simple doloso. Sencillamente lo que dice es homicidio simple. Y si ustedes leen la descripción típica, el que matare a otro, ahí termina el tipo penal. El tipo penal son apenas 5 palabras: 1, 2, 3, 4, 5. El que matare a otro, ahí no dice con dolo. ¿De dónde diablos saco yo que es doloso? Bueno, sencillo. Es una deducción muy básica que se refuerza en la lógica del artículo 18 del Código Penal. Claro, un hecho desde la perspectiva del principio de culpabilidad, en el subprincipio que estamos viendo de dolo o culpa, solamente pueden haber dos tipos de hechos: culposo y doloso. Si este no dice culposo, naturalmente, ¿qué es lo que va a hacer el tipo penal? Doloso. El derecho penal es un derecho donde nada más hay dos caminos, el dolo y la culpa. Naturalmente, si no dice culpa, tiene que ser necesariamente doloso. Esta regla se refuerza cuando ustedes observan lo regulado en el artículo 18 del Código Penal, en donde habla en términos generales de los hechos punibles, mencionando en su inciso final el 18 que los tipos penales culposos solo se sancionan o solo se castigan cuando la ley penal lo dice de manera expresa. En otros términos, cuando se castiga la culpa es nada más cuando el código lo diga. Si el código no dice que un hecho es culposo y nada más existen dos tipos de hechos, los dolosos o los culposos,
¿Qué va a ser un hecho si no dice culposo? Estableciendo el código en el 18 inciso final que los culposos siempre tienen que estar señalados de manera expresa. Bueno, naturalmente la única consecuencia que quedaría es que el hecho terminaría siendo doloso. ¿Ya? Un tipo penal, si no le miran a ustedes epíteto o eh, el tipo de voluntad que se requiere, dolo o culpa, ¿ya? Si no tiene distingos, ustedes ya saben qué es. ¿Qué es si no tiene distingos? Bueno, es doloso, porque la responsabilidad penal solo puede ser dolosa o culposa. El legislador, cuando quiera culpa, culposidad o negligencia, él la va a decir expresamente. De hecho, si ustedes observan, la mayoría de tipos penales no dice que son si dolosos o culposos. Yo deduzco siempre que son dolosos, porque sencillamente cuando el legislador quiere meter la culpa, la dice. El homicidio agravado es doloso. El homicidio piadoso es doloso. Incluso el homicidio piadoso requiere el fin de acelerar la muerte, un dolo bien marcado. La inducción del suicidio tiene que ser dolosa. Aquí tenemos un tipo penal que yo sé que es culposo, porque incluso el código me lo dice, es cuando se castiga la culpa porque tiene que ser de manera expresa. Yo sé que este es de los pocos tipos penales culposos que regula el código penal. Sigamos el aborto consentido y propio, ¿qué será? ¿Doloso o culposo? Es doloso porque no dice culpa. El aborto sin consentimiento es lo mismo, el aborto agravado es lo mismo, la inducción o ayuda al aborto es lo mismo. El aborto culposo, aquí ya tenemos una excepción. Yo sé que es culposo, porque yo sé que es culposo. Porque cuando el legislador coloca la culpa, expresamente la nomina de tal forma. Un tipo penal culposo, para ser culposo, tiene que estar expresamente nominado. Este principio creo que se le llama, no principio, sino este sistema regulatorio de la culpa, es un sistema de cláusulas enumeradas o de numerus clausus. La necesidad de que esté la cláusula expresamente señalada si quiere tener vigencia legal. Eh, Veamos lesiones en el no nacido, doloso. Aquí tenemos otro ejemplo de culposo. El legislador lo pone de manera expresa. Manipulación genética, doloso. Manipulación genética, culposo, otro culposo. Lesiones graves, lesiones muy graves, no dice. Yo sé que es doloso. Las lesiones agravadas, dolosas. Y aquí tenemos el último ejemplo en muchos artículos de culposo. De ahí los culposos van a volver a aparecer hasta después, creo, del luto, con los tipos penales relativos al medio ambiente. La culpa, quizás es la última lección con la que vamos a terminar esta noción, no es un fenómeno frecuente en el Código Penal. Ustedes buscan la culpa, ¿cuántos tipos penales culposos habrán? Vamos a ver, pongamos culpa, de ahí vuelve a aparecer hasta qué artículo. Bueno, aquí nada que ver, culpable, es otra cuestión. Hasta el 257. ¿Se fijaron en cuál estábamos? Estábamos en el 146. Del 146 la culpa desaparece, ya no hay más tipos penales culposos, hasta más de 100 artículos después, 100 tipos penales después, hasta el 257 del Código Penal. Vean, 257. De ahí vuelve a aparecer en dónde. Está el 269. De ahí se tira hasta el 304. De ahí está el 326. 326, 40 tipos penales después, 366. Y de ahí se acabaron los tipos penales culposos en el Código Penal. ¿Cuántos contaron? Si contaron más de 10, creo que han contado muchos. Los tipos penales culposos no son la regla general. Los tipos penales culposos van a ser la excepción en la regulación de nuestro Código Penal. Son pocos, contados con los dedos de la mano, los tipos penales culposos en el Código Penal. Claro, esto tiene mucha consonancia con lo que hemos visto del principio de necesidad y el principio de subsidiariedad, que significa que el derecho penal tiene que ser la última ratio. Si el derecho penal es la última ratio, nada más tiene que dedicarse a lo más grave. ¿Y qué es más grave? ¿El hecho doloso o culposo? Sin duda alguna, el hecho doloso. De ahí que la culpa no aparezca con mucha frecuencia en el Código Penal, sino de manera muy excepcional.
Y cuando aparece, tiene que ser ¿de qué forma? De forma expresa, ¿verdad? Expresa. Los tipos penales dolosos, a contrario sensu, ¿qué vendrían a ser? Eh, la regla general, podríamos decir, ¿verdad? Regla general son los tipos penales que tienen mucha más portentosa presencia, digamos un 98% de los tipos penales del Código Penal, de los delitos del Código Penal, son delitos que requieren dolo para su comisión. La culpa ya aparece de manera más excepcional, más como implícita, perdón, no, más, ¿cómo se llama? De forma más comedida, de forma más extraviada, el tipo penal culposo. Solo en bienes jurídicos de mucha envergadura o mucha importancia, por eso es que nada más aparece en la vida, la integridad personal, de ahí se va hasta la vida humana dependiente con el aborto, de ahí el tema de la integridad del cuerpo, y de ahí, bueno, se deja de ver en el resto de bienes jurídicos individuales apareciendo hasta los colectivos, allá por el medio ambiente. Yo creo que estas serían como las características principales. Aquí ya les puse un ejemplo en el cual, dependiendo de las circunstancias, podría ser un hecho doloso o culposo. Parece culposo un poco el hecho. De nuevo, si se llega a comprobar en juicio de que el homicidio fue imprevisible, incluso podría ser que no exista ningún tipo de consecuencia penal, lo que nos lleva al interesante caso de la ausencia de dolo o culpa a través de la figura del error. ¿Qué es un error? Es una figura del artículo 28 del Código Penal. Revisen su Código Penal en el artículo 28 y lo van a encontrar. Es básicamente la posibilidad de que una persona cometa un hecho delictivo sin conocer las circunstancias del hecho constitutivo de la acción penal. Yo mato sin saber que estoy matando. Yo cometo o privo de libertad sin saber que estoy privando de libertad a una persona. Claro, ustedes me podrán decir cómo alguien puede ser tan descuidado de privar de libertad a una persona sin darse cuenta que le está privando de libertad. No crean, hay supuestos, pueden existir. Yo, digamos, sin verificar, porque soy el guardia de seguridad de una empresa o de un lugar, no verifico que hayan personas en el interior del mismo y cierro por el fin de semana dicho lugar, eh, y dejo encerrado ahí a una o dos personas, sin duda alguna, estos sujetos están privados de libertad. Pero la privación de libertad no fue dolosa, sino que fue a lo mejor algo imprevisible, algo imprevisto. En ese caso puede venir o funcionar la figura del error de tipo, que es en esencia el error de tipo. Ya les decía, no conocer la, ¿cómo se llama?, existencia de un hecho constitutivo de la infracción. Yo no conozco el hecho. Le dicen error de tipo porque yo no conozco un elemento del tipo penal. Acuérdense que los tipos penales son como los modelos de comportamiento del Código Penal. Los delitos, por decirlo así, los modelos de delito en su modalidad más básica. Si se demuestra que es un error invencible, insuperable, incluso la persona puede ser que excluida de toda responsabilidad. Si el error fuese un error superable, vencible, esto le decimos error vencible, yo me pude haber dado cuenta de que mataba a una persona y que no se trataba de un venado, del ejemplo que hemos estado mencionando con anterioridad. Ahí la responsabilidad ya no cabe como dolo, no hay exclusión, pero sí va a haber un castigo más atenuado como un hecho culposo. Un hecho culposo. Este fue un caso curioso que se dio en España, creo que por aquí lo podemos poner. Son casos en los cuales se debatía en España por parte de la Corte Suprema el tema del abuso sexual o de la violación a un menor incapaz. ¿Qué pasa cuando existe una violación a un menor incapaz o acceso carnal con un menor de 15 años que no parece de 15 años y que no narra que tiene 15 años?
Yo, por el contrario, existe alguna circunstancia extraordinaria en la cual yo no me percato de la edad. A mí me dice la menor de 15 años que tiene 17 años, 19 años, no sé, tiene el hecho, el contorno que favorece la mentira. Este es el caso, por ejemplo, de Andrea, 12 años. Dice que le gustaba la rumba, salir con sus amigos, vivía en la Arauca con su mamá, y se fue a la discoteca local o incluso se fugó de la casa para ir a la discoteca local. Conoció a David Ojeda, taxista, le dijo que tenía 17 años, una mentira que parecía creíble. Pues desde que tenía 9 años desarrolló su fisonomía, no era la de una niña, sino que aparentaba más edad. Tuvo una relación, él la llevó varias veces a su casa, le hacía carreras a amigos del colegio, dice. Ahí se inició un proceso por violación en menor incapaz, sería el tipo penal similar a nuestra legislación. Pero aquí la duda es, ¿qué pasa si la persona no sabía la edad? Digamos que efectivamente no conocía ese elemento o ese hecho constitutivo del tipo penal. eh, en el delito de violación de menor o incapaz. Vean que el delito de violación menor o incapaz requiere como condición indispensable que el sujeto pasivo tenga menor de 15 años, sea menor de 15 años. Si no se da esa condición, no se da el tipo penal, cuando menos no el de violación menor o incapaz. Tiene que conocerse la circunstancia, ya sea de manera dolosa o, bueno, culposa tampoco habría, pero acuérdense que la violación menor incapaz, los tipos penales culposos son tan escasos que no existe de violación menor incapaz. Este hecho tiene que ser con dolo o no es un hecho delictivo. ¿Ya? De manera que se generó esta consecuencia ácida por el tema del desconocimiento del elemento del tipo penal. Nosotros los penalistas le decimos a esta circunstancia, ya, le decimos el error de tipo, ¿verdad? Desconocer un elemento del tipo penal. Si logramos acabadamente demostrar, probatoriamente sustentar de manera adecuada en tribunales, incluso podría haber exclusión de responsabilidad, como señala aquí el precepto que ustedes encuentran en el 28 del Código Penal. El fenómeno del error, ¿verdad? No crean aquello que dicen los civilistas, creo que es en el Código Civil, nadie puede alegar ignorancia de la ley. En derecho penal se puede alegar ignorancia en cuanto a los hechos, que es el error de tipo, e incluso me muevo, incluso sobre el derecho se puede alegar ignorancia. Aquí estamos frente al error de prohibición y lo van a encontrar en el artículo 28, solo que el artículo 28, inciso segundo del Código Penal, el de tipo está en el 28, inciso primero, el de prohibición en el 28, inciso segundo, y nos habla del error ya no sobre los hechos, sino sobre el derecho que se relaciona con un tipo penal. Yo, por ejemplo, no sé de que cazar determinada especie es un delito de depredación de fauna, porque no sabía que era una especie en peligro de extinción. A lo mejor ahí se podría alegar una suerte como de error de prohibición. Yo no sé qué es ilícito o que es castigado por el derecho acabar con ese tipo de especies. En ese caso también se contempla la exclusión de responsabilidad. Así que vean que en derecho penal no nada más existe, a falta de una forma de error, de hecho o de tipo, el error de prohibición o el error de derecho. Error de derecho. Ahí tendríamos como el panorama completo de su principio de dolo o culpa y su principal consecuencia. ¿Cuál es su principal consecuencia? Que vamos a apuntar al menos en el desarrollo o devenir de este curso, el reconocimiento del error como eximente de responsabilidad a través de dos formas: el error de hechos y el error de qué, de derecho. El error de hecho y el error de derecho. Bien, aquí está, sí, mejor graficada las figuras, hecho, derecho.
artículo 28, inciso primero, el de hecho, y el de derecho, artículo 28, inciso segundo. Por ahí estarían las figuras. Y yo creo que eso sería todo lo que vamos a ver con el principio de responsabilidad por dolo o culpa. Nos quedaríamos con la expresión quizás con más desarrollo. Respecto al principio de culpabilidad, nos referimos al subprincipio de responsabilidad por el hecho